El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UC. Bienvenidos, estimados estudiantes, amigos y público en general, a este nuevo encuentro de Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario, con mi compañera Carla Millones y quien le habla, Luis Manuel Marcano Salazar. Hoy tenemos un invitado súper especial, un invitado de primer orden, y se trata de un amigo de la casa, profesor de nuestra universidad. Es el profesor Rodrigo Felipe Torres Rodríguez. Él es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Miguel de Cervantes. Es postulante a la calidad de máster en Sociedad Democrática, Estado y Derecho por la Universidad del País Vasco, España. Fue director de la Cámara de Derecho de la Universidad de Aconcagua y es jefe de carrera de la Universidad La República de Rancagua. Fue jefe, de carrera de la Universidad de Aconcagua. Pues Rodrigo, bienvenido a este espacio. Aquí están tus estudiantes, porque eres miembro de nuestra universidad, es profesor de Introducción al Derecho. Bienvenido, Rodrigo. Vamos a hablar de Gracias, este profesor, por la momento, invitación. este momento tan especial que vive Chile, y es darse una nueva constitución. Del 18 de octubre del año 19 a la fecha ha pasado mucho, ha ocurrido mucho. Hay muchas expectativas que se han visto frustradas para algunos, y otros han ocupado espacios que no tenían. Dame, Rodrigo, tus impresiones con respecto a este momento constitucional. ¿Qué se puede esperar ahora que los expertos entregaron a los constituyentes una suerte de bitácora o de hoja de ruta o de proyecto, y que ahora se encuentran reflexionando con respecto a este proyecto que tienen en las manos, y que de ahí pudiera salir una nueva constitución? ¿Qué me puedes decir? A ver, partamos un poco más que de eso. Sería conveniente que pudiéramos comentar un poco la historia de cómo han sido las distintas cartas fundamentales que ha tenido nuestra nación. Bien sé que desde el reglamento de carrera ya se esgrimían ciertos principios en particular, que se han ido marcando, ¿cierto?, a lo largo de las distintas cartas fundamentales que ha tenido nuestro país. Ahora, existe una dicotomía, y es justamente este proceso se enmarca dentro de un gobierno o dentro de una circunstancia que podríamos llamar sui generis en nuestro país, porque en el fondo es justamente una circunstancia de democracia. Vamos desde ahí. ¿Cómo podríamos llamarlo? El fenómeno coyuntural que se provocó el 18 de octubre del año 2019 vino a marcar, ¿cierto?, un quiebre que no es menor en el fondo. Justamente la sociedad entera eh, requirió en el fondo el- la necesidad justamente de poder modificar el reglamento constitucional que nosotros vemos adaptado desde el año 1980 con toda su reforma, incluida la gran reforma constitucional del año 2005. Todo es que en el fondo justamente el gran clamor es que justamente la Constitución del 80 se configuró, se efectuó en un tiempo en el cual la idiosincrasia del país no estaba clara, primero que nada, y en segundo lugar se efectuó en un tiempo en el cual el poder estaba tomado por una autoridad de facto. El llamado, en el fondo, el gran desafío que se extrae a 3 años de eso, justamente el texto constitucional debiese enraizar los principios, ¿cierto? Cubrir y abarcar los principios que nuestro ordenamiento jurídico ya mantenía, y darle un reformismo a ciertas circunstancias que la sociedad entera no está conforme. De ahí que justamente se solicitó y se llamó un plebiscito para verificar si es que efectivamente el país estaba de acuerdo con la idea de formular una nueva constitución, que es parte justamente de lo que se denominó en algún minuto determinado el Acuerdo por la Paz de noviembre del año 2019,
y que justamente ese acuerdo por la paz justamente era uno de los grandes ítems, es que justamente se pudiera efectuar el llamado a poder desarrollar un texto constitucional, circunstancia que no quedó ajena a ninguna esfera de nuestro país. Ya por ahí, por el año 2000, perdón, entre el año 2021 y el 2022, eh, se produjeron ciertos cursos, la mayoría de las casas de estudio no tuvieron exenta y salieron ciertos cursos de derecho constitucional abiertos a la gente para que pudieran participar e instruirse a fin de poder escoger con mejor manera. Ahora, Así hay Rodrigo, algunas universidades. para ilustrar a nuestros estudiantes en el espacio y el tiempo y de lo que estamos nosotros hablando, el momento constitucional hoy se da en un espacio en donde realmente Chile ha mantenido cierta estabilidad constitucional durante mucho tiempo. Así es, Tendríamos la constitución así es, de 1833, que es la constitución de Portales, si no me equivoco. Luego tendríamos la constitución de mil es, novecientos veinticinco, que se mantuvo hasta la así constitución es. del 80. Esta constitución del 80 Si tuvo tú ves- reformas, ¿no? En el 89. Es decir, que la sociedad ha sido una sociedad estable. ¿Cuál es la Sin diferencia duda, o sea, entre aquella sociedad y esta en este momento, que vive ese a momento ver, de libertad? mira, un poco profesor para comentarle, la Constitución del 80, eh, perdón, o partamos de 1833, que ha sido la que más ha durado. Luego, si viene a decir que la Constitución del 25 es una suerte de upgrade de la Constitución de Ujú, 1833, y que en el fondo, y que en el fondo la Constitución de 1980, que nace con la Comisión Ortúzar, que es el gran talón de Aquiles de la Constitución, en el fondo han tenido toda sostienen los mismos pilares y que en el fondo le han dado la fuerza a este país, en el fondo. ujú, Pilares a nivel de principio y a nivel de estilo normativo. Con los ripios que tenía en un comienzo de la Constitución de 1980, efectivamente porque fue gestada en un gobierno, el cual en el fondo era un gobierno de facto, donde tenía cierta preponderancia para que lo entendamos, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no existía la figura del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Cosa que luego de eso, en la gran reforma, en las primeras reformas desde la vuelta a la democracia, desde los años 90, pasando por las leyes cumplido, ¿cierto? El reconocimiento de tratados internacionales, hasta llegar a la gran reforma constitucional que es la del año 2005, donde se crea, por ejemplo, la censura democrática, se crea el Ministerio Público como un organismo constitucional, parte de la reforma procesal penal, y así también se crea, por ejemplo, o se vuelve a instaurar la figura del Tribunal Constitucional, porque en antaño, al caer el gobierno del presidente, perdón, del presidente Allende, ¿cierto? Al caer ese gobierno, la figura del Tribunal Constitucional fue derogada. Por lo tanto, las acciones constitucionales de inaplicabilidad por inconstitucional de la norma eran conocidas por la excelentísima Corte Suprema. ok. Entonces, como podamos ver, existió una circunstancia de que a través de la gran reforma del año 2005 se le volvió a dar un plus y muchos decían que la constitución ya no era la constitución de Pinochet, sino que más bien era la constitución reformada con este nuevo aire que le había dado el presidente Lago. Es decir, el mecanismo, la circunstancia que se había estado verificando era la correcta. Sin perjuicio, existían ciertas circunstancias que todavía hacían pensar que a la gente todavía era la Constitución, como el llamado sistema de elección, el binominal, por ejemplo, que es algo que se acarrea y que en el fondo gran parte de la coyuntura política decía el fin al binominal. En el fondo esta circunstancia que confluyen dos fuerzas políticas, unos que son de derecha y otros que son de izquierda. Y así el sistema de mercado y otras cosas más que en el fondo fueron dándole fuerza a esta circunstancia, a esta situación de necesidad que en el fondo hizo que en el 18 de octubre del año 2019 el Estado, ¿cierto? O la sociedad hiciera este remesón en el fondo para poder hacer la reforma.
Luego de que efectivamente, como señalaba, el país en el fondo aceptó la idea de poder tener una nueva constitución que se hizo en el año 2020 con un gran plebiscito, inició, ¿cierto?, la comisión constitucional. Se consultó qué es lo que se quería escoger, si una comisión o un consejo. La comisión sesionó, iniciaron sus trabajos por ahí por el año 2021 hasta que terminaron el año pasado, el 2022. Se presentó un texto constitucional y que el cual en el fondo, para los entendidos en materia de constitucionalidad de la norma, no estaban muy de acuerdo. Y algunos decían que inclusive que producto de la entrada en vigencia, la, la gran fama que tenía nuestro país como un país que tenía ciertos pilares constitucionales muy claros, muy precisos, en el fondo no iban a ser los tales. Entonces, desde ahí, por ejemplo, resaltan, por ejemplo, no figuras políticas, sino que en Valparaíso no recuerdo el nombre, pero uno de los ministros del Tribunal Constitucional, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valparaíso, señalaba efectivamente esta circunstancia y que en el fondo allá habían unos hitos que marcaban un retroceso en nuestra legislación. Por ejemplo, la circunstancia de que a todos se nos enseña, ¿cierto?, que la ley es una para todos los habitantes de un país, para todos los habitantes de la República. Y dentro del contexto de la presentación del trabajo fruto de la Comisión Constituyente, se señalaba que los pueblos indígenas ellos iban a poder escoger su propio estatuto, cosa que tampoco en algunos países no es malo. Por ejemplo, tenemos el caso de Nueva Zelanda, que efectivamente ellos pertenecen y tienen la posibilidad de poder optar a escaños de este tipo de este tipo de normas. Para el Y en otros momento, países, para el momento en que se convoca a la necesidad, pues, de una nueva constitución, y me gustó mucho este libro, La Casa de Todos. así es, Esto es un así libro, es. y así como el de un profesor de Derecho Constitucional que tengo por acá, ya te digo, lo tengo acá. Jaime, Jaime, Le dice ahí, no, yo ya te digo. Bueno, aquí está, aquí está entre los libros, bueno, uno los va buscando, así. de, Jaime Baza, de Chile Vedaza, decide justo. por una nueva constitución. Aquí ellos dos coinciden en que la constitución del 80, a pesar de las reformas que tuvo en el 89, después en el 2005, era una constitución que no representaba a la realidad y a la Exactamente. sociedad chilena actual. Ahora, Y justamente el ¿crees, problema, crees tú ujú, que quienes están ahora en el Congreso, que son los llamados a hacer la nueva constitución, que eran muy cercanos a aquella constitución del 80, según tengo entendido, van a hacer algo distinto a lo que estos autores eh, propugnaban en sus trabajos? Es decir, una constitución que verdaderamente tenga que ver con el dibujo social de la realidad chilena. en estos momentos, o sea, se provocó, hay que entender un poco la idiosincrasia de este país para poder responder esa pregunta. ¿Y Ujú. por qué me lo refiero así, profesor? Porque en el fondo, el elector chileno en particular es un elector que el cual que vota desde lo que se ve, desde lo que se ha desarrollado. Este voto, porque en el fondo lo que se esperaba con la elección de este nuevo consejo, o con la ida a este nuevo consejo, ¿cierto? Se esperaba que a lo menos fuese homogéneo de cada facción política del país. Dicha facción política del país, en el fondo se votó, no sé si fue por una circunstancia en la cual hubo una suerte de, ¿cómo decirlo para que se entienda bien? Una suerte de decepción por parte del trabajo logrado, una suerte de excepción porque justamente coetáneo con esto vino acompañado la elección del gobierno. Entonces hay algunos que piensan que el voto otorgado y conferido a las fuerzas podríamos decirlo bien llamados de derecha o de ultraderecha, fueron concedidas como una suerte de castigo y por la decepción que ha sufrido la gente. Entonces,
el pueblo, hay un viejo adagio que dice que el pueblo merece los gobernantes que escoge. Ahora, esta interrogante que usted nos señala y los desafíos que propone el profesor Daza y el otro autor en particular, efectivamente señalan que Chile debiese, la constitución debiese ser una constitución acorde a todos los valores de la nueva sociedad chilena. Lo más probable, y le voy a ser bien honesto, yo creo que no va a ser de esa manera. Yo creo que va a ser un trabajo constitucional, yo creo acorde en base, en el fondo, tomando las líneas de la constitución que ya existe sin perjuicio de ello, esa circunstancia, y que en gran parte debiera tomar algunos puntos importantes, por lo menos, del trabajo de la Constitución anterior. Hay una circunstancia, profesor, que quizá no lo hemos tocado, y es que justamente en el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet ya se habían hecho alguna suerte de trabajo adelantando una reforma constitucional. Dichos trabajos fueron desechados por el gobierno de la otra facción, como hablando históricamente, es decir, izquierdas y derechas. Y esto no hablando desde un punto de vista personal, sino que esto es un análisis de lo que ha sucedido. Entonces, la idea yo creo que sería una posición más ecléctica, es decir, lo que se esperaría justamente es que a lo menos este Consejo Constitucional, el cual se escogió gente que pertenece al mundo político, a lo menos tomara el trabajo realizado desde hace dos gobiernos atrás, para poder entender un poco cómo, cuáles son los nuevos valores que la sociedad chilena ha tratado de implantar por la vía de los gobiernos o en su defecto por la vía del levantamiento que se hizo el 18 de octubre. Ajá, profesor Rodrigo, pero ¿usted cree que la gente que salió el 18 de octubre buscando un cambio radical del sistema de cosas, es decir, de esa relación que tenían con esa constitución, se vayan a quedar con los brazos cruzados y lo que se proponga a la No, sociedad no sea lo que ellos buscaban? no, no. Yo ¿Qué- creo que no es así. Por lo menos, yo creo que sí van a continuar el trabajo, pero de todas maneras la sociedad va a ser clara y precisa de cómo van a ser, cómo se va cuál es el resultado, si se aprueba o no. Y en ese sentido, lo más probable, le soy bien sincero, es que justamente si no están de acuerdo con el texto constitucional ofrecido por parte de la comisión, lo más probable es que justamente sigan buscando otra vía, porque en el fondo ese sería el gran resultado. Ahora verificaremos qué es lo que sucede, porque de no aceptarse el nuevo trabajo, quedarían con esta nueva, con la constitución que está imperando, que es la del 2005. Y eso sería una vuelta de círculo que lo más probable la sociedad no la acepte. Ah, muy bien. Bueno, yo creo que la gente tiene derecho a reclamar, pero ¿no cree usted, profesor, que lo que hubo el estallido social en donde hubo excesos, ¿no? Bueno, se quemó la propiedad privada, hasta una universidad la incendiaron, la catedral, Sin duda, hubo sin duda, destrucción de la propiedad privada y se lastimó el comercio. ¿No cree usted sin duda, profesor. que debe haber una respuesta distinta por parte del Estado que tiene la obligación de defender a la propiedad privada como también a la vida del ciudadano frente Sí, a esto? Porque realmente si se decide construir una nueva constitución de acuerdo a ciertos parámetros que representen a la mayoría, no es injusto que esa minoría no se encuentre representada también siendo abogado del diablo. ¿Qué le parece a usted? sin duda, debe ser. O sea, si nosotros lo verificamos el día de hoy, este es el escenario por el cual las minorías en el proceso anterior se han visto reforzadas, profesor. Sí. Ahora, Fíjese usted. hay algo muy bueno que hay unos diálogos autoconvocados que están, digamos, están saliendo en este momento para que tanto las universidades como la sociedad civil pueda participar y verse reflejada en esto. Son diálogos que vienen de la Secretaría de Participación Ciudadana. Como objetivo fundamental tiene generar un espacio participativo a través de los encuentros grupales para que
personas de todo el país puedan conversar sobre el anteproyecto de la nueva Constitución y que sus comentarios y observaciones se llevado al Consejo Constitucional. Vea qué importante. Así es. Ahora, eh, nosotros en la universidad vamos a promover eso con nuestros estudiantes. Me imagino que usted estará dispuesto a participar con nosotros y todos los estudiantes que nos escuchan para que Muy bien, participen doctor. en esta rueda de diálogos autoconvocados que van a salir desde la escuela, desde la carrera de Derecho, gracias a esta instancia de la Secretaría de Participación Ciudadana. Ahora, Sin duda, doctor. ¿qué le parece a usted esta iniciativa? ¿No crees que esta iniciativa es un poco la respuesta que la sociedad quiere en paz? Es decir, puedes participar, es decir, desde lo máximo del Estado le digan a la sociedad, puedes participar, pero este es el canal, esta es Sin la duda, vía es la conciliación, el consenso. yo creo que sin duda, profesor, que es la gran vía en el fondo. ¿Y por qué se lo señalo? Porque no hay como un voto informado. No hay como un voto informado. Gran parte de lo que sucedió con el primer texto, con el primer trabajo reformista de la Constitución, que el trabajo que fue votado durante el primer semestre de este año, perdón, o el año anterior, si mal no recuerdo, es que la gente, le soy bien sincero, lo más probable es que ni siquiera hayan leído el proyecto. Ujú. Si bien es cierto, el gobierno desplegó una serie de acciones tendientes a poder acercar el proyecto a la gente, lo más probable es que la gente, estando en la página web, estando disponible el libro para retirarlo en distintos estamentos gubernamentales, la gente, la mayoría no lo leyó y simplemente se dejó llevar por el comidillo de las redes sociales, de una facción o de otra facción. Por eso es que Entonces, yo yo creo creo, que ujú, el hecho de poder participar en este ujú. tipo de actividades permite que la sociedad se instruya. Y El mira, gran problema, mira lo interesante, profesor, como es la metodología de estos diálogos, que primero se van a realizar en grupos de 4 a 6 personas. Se puede participar desde los 14 años en adelante. Luego, cada diálogo va a tener un tiempo de duración, creo que es 1 hora 20 minutos, y que van a ser automoderados por los integrantes. Luego, otra persona del grupo deberá llevar ese registro de la conversación grupal, es decir, como secretario de acto, ingresando en la plataforma con su clave única. Es decir, basta que un integrante del grupo cuente con esa clave. En cada diálogo utilizará una metodología semi-estructurada para guiar la conversación. Entonces, es una actividad que va a ser presencial, auto, de autofacilitación, de muchas adaptaciones metodológicas. Es decir, que l- realmente se está tomando en consideración a la sociedad civil para que participe en este, digamos, en este procedimiento de poder llevar sus opiniones a la Comisión Constitucional. sin Ahora, duda. ¿en cuáles son, según su opinión, las variables que deberían definir, en todo caso, el nuevo texto constitucional que se diferencie del actual? A ver, a ver, lo primero que tendríamos que verificar, o sea, básicamente los pilares de la Constitución: soberanía, primero que nada, derechos fundamentales, es forma de gobierno, ¿cierto? Que serían los tres grandes ejes y así también el actuar de los tres poderes del Estado. Eso debe ser la columna vertebral de la Carta Fundamental, ¿cierto? Y verificar cuando referimos a forma de gobierno, qué tipo de gobierno es el que va a decidir en el fondo. Porque en el proyecto anterior se decidía, salíamos de la forma presidencial a una forma federal, la cual en el fondo estaba señalada a través de que se reconocían ciertas naciones, pero en el fondo con una columna vertebral, ¿cierto? Donde se señalaba justamente que la nación mapuche, por ejemplo, iba a ser una nación, la nación de Isla Rapa Nui iban a ser otra nación, y así las naciones huilliche, las naciones indígenas, más el Chile central.
Lo que debiese fundamentar y verificar y que quede claro cuál es el estilo de gobierno que vamos a tener, principalmente. Uno, dos, con respecto al sistema judicial, qué sistema judicial es el que vamos a optar. Si vamos a utilizar un sistema judicial central y centralizado con un mismo estatuto para todos los habitantes de la República, o en su efecto, qué es lo que se va a señalar. Y lo tercero más importante, cómo, y aquí es la gran importancia, es porque siempre se ha señalado que el gran talón de Aquiles de nuestra nación es que justamente estamos en una nación que habla de la centralización y que todo se hace en Santiago. Yo creo que lo que debiese marcar aquí justamente es el fenómeno de la descentralización y de cómo las regiones podrían ser autónomas, que sería el gran punto importante aquí. La Porque autonomía. eso le permitiría, claro, con la autonomía regional, le permitiría por lo menos, ¿cierto?, a que cada región pudiera distribuir de mejor manera los recursos que nacen desde las arcas del fisco. ¿Sí? Mira, hay voces que criticaban mucho lo del tema de la plurinacionalidad porque rompían con la integridad nacional. Exacto. ¿Qué opina usted al respecto? O sea, si usted me pregunta, mi opinión en particular es que la idiosincrasia de la cual se ha enseñado desde siempre es que en este país por lo menos no se reconoce la plurinacionalidad. En Ujú. particular, para mí, en el fondo, somos todos chilenos, es decir, a pesar de que pertenezca a la etnia araucana, es chileno igual. A pesar de que pertenezca a la etnia Rapa Nui, es chileno igual. Inclusive, a pesar de que debe ser reconocido ese principio de autodeterminación de los pueblos también, de esos pueblos. O sea, que hay sus variables que deberían ser consideradas. Sí, Profesor, que algo más que decir, ya estamos llegando a los últimos minutos de nuestro breve programa de Juris Tanto para que nuestros estudiantes se motiven a participar en estos diálogos no, eh, autoconvocados. justamente es el gran problema, incluso la circunstancia es que los diálogos autoconvocados vienen en el fondo a suplir una gran déficit de que tenemos en nuestra educación, porque en el fondo hubo un gran problema al suprimir la cátedra de educación cívica. Estos problemas no lo hubiéramos tenido si hubiera existido una cátedra de educación cívica. Y justamente la gente al día de ayer, hace 1 o 2 años atrás, hubiera podido votar mucho mejor informada. La idea es invitarlo a que participen de estos diálogos porque justamente van a complementar los conocimientos que están adquiriendo tanto en la carrera como también en distintas otras formaciones disciplinares. Y Así entonces la que, invitación es justamente el punto. así que bueno, invitamos a todos nuestros queridos estudiantes a participar en estos diálogos autoconvocados, que bueno, ya prontamente van a tener la oportunidad de tenerlos. Afortunadamente, lamentablemente digo, estamos llegando al final del programa. Afortunadamente tuvimos esta excelente apreciación de nuestro querido profesor Rodrigo, que es un gran profesor muy querido de introducción al derecho de nuestra universidad. Lo vamos a tener nuevamente, tienes la amenaza ya de que te vamos a invitar a otros programas para hablar de otros temas, ¿no? Que tienen que ver Encantado. también con esta hermosa carrera del derecho. Estamos llegando ya al final. Gracias a María José Vázquez y a Aldo Morales en la dirección de comunicaciones, quienes gracias a ellos este programa llega a todos ustedes, queridos estudiantes. Sigan formándose en este camino de la ley. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao. El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones, Y Luis Manuel Marcano por Radio UC.